Continuando con la clase de glándula mamaria, en este video vamos a hablar sobre fisiología de la lactancia. Para introducirnos en el tema, recordemos que las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas y apócrinas que han sufrido modificaciones estructurales que responden a la alta especialización funcional y que son estimuladas por hormonas, tanto para su desarrollo como para la producción de leche. A lo largo de la vida van a ir sufriendo modificaciones estructurales. Estas modificaciones van a estar estimuladas por hormonas. Durante los primeros 10 años de vida las glándulas van a estar inactivas, van a ser muy rudimentarias. A partir de la pubertad va a comenzar su desarrollo estimulado por acción hormonal y por lo general este desarrollo se completa o finaliza cuando una mujer atraviesa una etapa de embarazo y de lactación o lactancia materna. Sí, fíjense. Acá lo que vemos es una glándula mamaria desarrollada luego de la pubertad que no es lactante en comparación con una mama lactante. ¿Por qué decimos que durante el embarazo y la gestación, durante el embarazo y el periodo de lactación, la mama completa su desarrollo? Porque en este periodo o en estos periodos es en donde las estructuras que se encargan de la secreción de la leche van a adquirir su pleno desarrollo, ¿sí? Fíjense en que si comparamos este acino, este alvéolo, en reposo, es totalmente diferente a los acinos o alvéolos que están activos, que están en una glándula lactante, ¿sí? Con un epitelio proliferado, con una luz plena de secreciones, con células mioepiteliales que también están muy desarrolladas, como también lo están los conductos. Entonces, a partir de la pubertad, por acción de estrógenos y progesterona sintetizados y secretados por los ovarios, comienza el desarrollo de las glándulas mamarias. Los estrógenos promueven la proliferación de los conductos y la progesterona estimula la proliferación de los alvéolos. Y después, mes a mes, con el ciclo ovárico instaurado, las mamas sufren ligeros cambios en la morfología del tejido glandular debido a las variaciones que se van dando en los niveles de estrógeno y progesterona. El objetivo de esto es preparar a la mama para enfrentar un posible embarazo. Si llega a producirse el embarazo, lo que va a suceder es que la proliferación glandular se va a acentuar de modo tal que se va a alcanzar este estadio final de la mamogénesis del cual yo les hablaba en las diapos anteriores, y el estrógeno y la progesterona van a volver a tener un rol protagónico. La particularidad es que durante el primer trimestre la estructura que se va a encargar de la síntesis y la secreción de estas hormonas va a ser el cuerpo lúteo o amarillo, que se forma a partir de las estructuras remanentes de ese folículo de Graf que se rompió durante la ovulación. ¿Sí? Este cuerpo amarillo, este cuerpo lúteo, si la mujer no queda embarazada, este cuerpo lúteo va a transformarse en cuerpo albicans y luego va a desaparecer, pero si se produce el embarazo, este cuerpo lúteo se mantiene activo, se mantiene funcionante, hasta que a partir de la semana 12 a 16 aproximadamente, es decir, a partir del segundo trimestre y hasta que finaliza la gestación, su función va a ser relevada por la placenta. O sea, la placenta es la encargada de la síntesis de las hormonas propias del embarazo, dentro de las cuales vamos a encontrar lo que es el estrógeno y la progesterona. No solamente estrógeno y progesterona van a promover cambios en la mama que la van a preparar para que pueda sintetizar y secretar leche, sino que también se van a ver ayudadas por la acción de la prolactina, que ya vamos a ver bien cómo funciona y que es muy importante en este proceso de síntesis de leche. Otras hormonas placentarias, como por ejemplo la somatomamotrofina coriónica, la gonadotrofina coriónica humana y los glucocorticoides. Entonces, durante el embarazo van a ser protagonistas el estrógeno, la progesterona, la prolactina, junto a otras hormonas. Particularmente, el estrógeno va a promover la proliferación de los conductos, como así también el depósito de tejido adiposo, que luego, cuando se establece la lactancia, este tejido adiposo va a brindar energía para
para el proceso de síntesis y también sustratos para la síntesis de nutrientes. La progesterona va a favorecer el rebrote de acinos y lobulillos y su maduración. Y la prolactina, en este caso la prolactina tiene una cuestión bastante particular. Esta hormona empieza a aumentar a partir de la 5ª semana de gestación aproximadamente, ¿sí? Fíjense que está elevada, al igual que el estrógeno y la progesterona. Pero su acción se va a limitar durante el embarazo solamente a ayudar a la maduración y la diferenciación de las células alveolares, ¿sí? Entonces, la acción de estas 3 hormonas va a permitir que las mamas adquieran su plena capacidad de sintetizar los componentes de la leche, fase que se denomina lactogénesis 1, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad que hay que tener en cuenta respecto a la prolactina, que yo recién les dije? La prolactina es la hormona que va a estimular la síntesis de leche. Pero ¿por qué si la prolactina está alta, todavía no hay síntesis durante el embarazo? Básicamente porque el estrógeno y la progesterona van a inhibir esta función de la prolactina, sobre todo la progesterona, que lo que hace es evitar que la prolactina se una a los receptores que tiene en las células alveolares de la glándula mamaria, ¿sí? Por eso durante el embarazo la prolactina solo ayuda a la proliferación de las glándulas mamarias, a su desarrollo, pero todavía no hay síntesis de leche. La síntesis de leche se va a establecer de manera plena después de que se produzca la expulsión de la placenta. Entonces, después del parto, una vez que el bebé ya nació, se produce el alumbramiento. El alumbramiento es la expulsión de la placenta. Al desaparecer la estructura que sintetizaba y secretaba estrógeno y progesterona, hay una caída brusca de los niveles de esta hormona en la sangre, y entonces ya nadie va a estar frenando la prolactina, y ahí adquiere su capacidad lactógena plena. Y esta etapa se va a denominar lactogénesis 2 y es la etapa de la bajada de la leche, ¿sí? Fíjense, en este gráfico tenemos progesterona, prolactina y estrógenos que están elevados. Se produce el parto, después se produce el alumbramiento, se expulsa la placenta y fíjense en que la progesterona y el estrógeno caen de manera brusca, mientras que la prolactina se va a mantener alta. Y así es como empieza a tener su plena acción. Entonces, esta bajada de la leche solo en este momento va a ser independiente de la succión del niño, ¿sí? Va a estar más ligada a la caída del estrógeno y de la progesterona y a la prolactina que se mantiene alta. Si bien la prolactina es fundamental para que haya síntesis de la leche, también van a entrar en juego otras hormonas que van a permitir o favorecer la obtención de los sustratos que se necesitan para que se sintetice la leche, ¿sí? Los aminoácidos, la glucosa, los ácidos grasos, el calcio y otros minerales, las vitaminas, etc. Y esas hormonas van a ser, por ejemplo, la insulina, la hormona del crecimiento, los glucocorticoides, la paratormona. Ahora, ¿qué pasa después del parto, después del alumbramiento, después de que se produce esta bajada de la leche? ¿Qué pasa con la prolactina? Durante los primeros días posparto la hormona se va a mantener alta, pero sí o sí tiene que estar presente o se tiene que sostener en el tiempo el estímulo que confiere o bien la succión del pezón de la mamá cuando el bebé se prende al pecho o bien el vaciamiento manual de la mama. ¿Por qué es necesario esto? Porque si no hay estímulo, ¿sí? Si no se estimulan los receptores que están en los alvéolos, la prolactina va a empezar paulatinamente a bajar su concentración, o sea, no baja la prolactina. Paulatinamente empieza a bajar la concentración de prolactina en sangre hasta que ésta recupera los niveles basales que tenía antes de que la mujer quede embarazada. Entonces, reformulando, ¿qué les quiero decir acá? Después del parto, la prolactina va a estar alta durante unas semanas, durante unos días, estimulando la síntesis de leche. Pero sí o sí tiene que existir la succión del pezón por parte del lactante o el vaciamiento de la mama por parte de la mamá para que se siga estimulando la secreción de prolactina y por ende la prolactina siga a nivel del alvéolo, de la glándula, de los alvéolos de la glándula mamaria, estimulando la síntesis de leche. ¿Cómo se explica esto? Básicamente porque el reflejo de succión del lactante o el vaciamiento manual de la mama, ¿sí? Van a generar un impulso aferente
que va a viajar desde los receptores que están en la areola hacia la médula espinal y desde allí hacia el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo está en el sistema nervioso central. Entonces, en el hipotálamo se va a producir la liberación del factor liberador de prolactina. Este factor liberador de prolactina a su vez va a estimular a la hipófisis anterior o adenohipófisis, particularmente a las células lactotropas. ¿Para qué? Para que las mismas secreten prolactina. ¿Y la prolactina qué hace? Va a viajar a través de la sangre hacia las células epiteliales secretoras de leche, o sea, hacia las células de los alvéolos que están en las glándulas mamarias que tienen receptores para la prolactina, y una vez que la prolactina se une a estos receptores, se estimula la síntesis y la secreción de la leche. ¿Qué características tiene la secreción de prolactina? Cuando el bebé empieza a tomar la leche, se estimula esta secreción de prolactina y empiezan a incrementarse sus niveles en sangre. Y el pic, o sea, el pico de nivel de prolactina en sangre se va a producir 30 a 45 minutos después de que se inició la mamada. ¿Para qué? Para poder asegurarse así que en la próxima toma el bebé tenga disponibilidad de leche en el pecho de su mamá, ¿sí? Esto es importante que lo recuerden, ¿sí? La prolactina hace su pico después de que el bebé tomó la leche, o a la media hora o a los 45 minutos. ¿Para qué? Para que cuando vuelva a ser alimentado, vuelva a haber disponibilidad de alimento en las glándulas o en la mama de su mamá. Bueno, así como la succión o el vaciamiento manual de la mama estimulan a la prolactina y por ende la secreción de leche, hay otros factores que pueden inhibirla, la prolactina. El principal es este factor inhibidor de prolactina, FIP o PIF, pueden encontrarlo de esta forma en la bibliografía. Este factor inhibidor de prolactina es nada más ni nada menos que la dopamina, ¿sí? La dopamina es el mayor inhibidor de prolactina. ¿A dónde se forma esta dopamina? En las neuronas dopaminérgicas que encontramos en el periventrículo y en el núcleo arcuato del hipotálamo. Hay cierta bibliografía que también incluye como productor de dopamina a las neuronas dopaminérgicas del núcleo ventromedial. La cuestión es que estas neuronas van a secretar dopamina, y esta dopamina a través del tallo hipotálamo hipofisario va a llegar a las células lactotropas de la adenohipófisis, ¿sí? Que son las células que se encargan de secretar prolactina. Entonces, ¿qué hace esta dopamina? Va a unirse a los receptores dopaminérgicos tipo 2 o D2 que se encuentran en la membrana plasmática de estas células lactotropas y van a frenar la producción de prolactina. En este caso, el reflejo neuroendocrino de la succión del pezón también va a disminuir la dopamina y estimular la lactancia. O sea, cuando el bebé succiona el pezón de su mamá, estimula la secreción de prolactina y a su vez está inhibiendo la secreción de la dopamina, que es el factor inhibidor de prolactina. Por otra parte, si bien la prolactina se encarga de la síntesis de la leche o va a estimular el proceso de síntesis de la leche, sí o sí necesitamos de la presencia de otra hormona, que es la oxitocina, que es la que va a favorecer que esa leche pueda salir desde los alvéolos, atravesar los conductos, llegar al pezón y finalmente poder alimentar al bebé. Entonces, esta oxitocina sí también va a estar estimulada por el reflejo de succión del lactante o el vaciamiento manual de la mama. Bien, cada vez que yo les hablo del vaciamiento manual de la mama, ¿a qué me refiero? Cuando la madre vacía por sí misma su mama por diversas causas, o porque el bebé por X motivo no se prende a la teta, o porque, bueno, se va a trabajar y deja la leche en las mamaderas para que el bebé se vaya alimentando en los horarios en los cuales tenga hambre, etc. La cuestión es que este reflejo de succión, este vaciamiento manual de la mama, también van a generar un impulso que en este caso va a estimular el hipotálamo, particularmente el núcleo paraventricular, que es en donde se secreta la oxitocina. Esta oxitocina luego se va a, recuerden que se va a almacenar en la hipófisis posterior o neurohipófisis, desde la cual luego se libera la sangre y va a actuar
sobre las células mioepiteliales que se encuentran en las glándulas mamarias rodeando a los alvéolos. Estas células mioepiteliales tienen la capacidad de contraerse y de relajarse, facilitando así el vaciamiento de los acinos. Y así es como entonces la leche fluye a través de los conductos y sale al exterior. Bueno, a diferencia de la prolactina, la secreción de oxitocina puede empezar antes o durante la succión. Por lo general, el peak, o sea, el pico de oxitocina se desencadena o se produce a los 30 o 60 segundos luego de iniciada la mamada, ¿sí? Y el objetivo es obviamente estimular que la leche fluya y salga hacia el exterior y alimente al bebé. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué características tiene la oxitocina? Es una hormona cuya secreción no solamente se va a estimular o se va a ver estimulada por cuestiones mecánicas ligadas a los receptores del complejo areola-pezón. También existen estímulos visuales, táctiles y olfatorios que van a favorecer la secreción de oxitocina. ¿Qué quiero decir con esto? Una mamá que piensa en su bebé, que lo escucha llorar, que planifica que lo va a amamantar dentro de un rato, es una mamá que ya empieza a liberar oxitocina en su sangre, de modo tal que ya empieza a secretar leche, ¿sí? Bueno, es por esto que también, digamos, se dice que la oxitocina es la hormona del contacto piel a piel, la hormona que favorece la generación de ese vínculo entre la mamá, su bebé, y por eso es que es tan importante que después del parto, digamos, el bebé esté en contacto con su mamá, la sienta, la escuche, que su piel esté en contacto con la piel de su mamá. Y por eso no está bueno, digamos, que el bebé nazca y se lo lleven, a no ser que, bueno, por X causa tengan que llevárselo. La cuestión es que esta oxitocina, cuando yo les expliqué la prolactina, que les dije que existe un factor que le inhibe a la prolactina. Y también va a existir algo que puede inhibir a la oxitocina, obviamente. Y en este caso, cualquier situación de estrés, de angustia o de ansiedad que afecte a la mamá puede llegar a interferir en la lactancia materna. ¿Por qué? Porque el estrés hace que aumenten las catecolaminas y las catecolaminas de alguna forma van a interferir o van a frenar la secreción o la síntesis y secreción de oxitocina. Por lo tanto, es fundamental que todo acto ligado a la lactancia materna se dé en un ámbito lo más tranquilo posible, lo más tranquilo y relajado posible. Bueno, acá les dejo los signos del reflejo de oxitocina activo para que lo lean tranqui. Si están aburridos se ponen a leer esto. Y como para ir terminando, les quiero hablar un poco de este factor inhibidor de la lactancia, que se denomina también FIL. Este factor es totalmente diferente a la dopamina. Es un mecanismo de control local de producción de leche. ¿Por qué es un mecanismo de control local? Porque es un polipéptido que está presente en la leche materna. ¿Y cómo actúa? De la siguiente manera. Cuando la glándula mamaria comienza a llenarse de leche, obviamente, al ser un polipéptido que está presente en la misma, empieza a aumentar su concentración dentro de los acinos, ¿sí? Dentro de la glándula. Entonces, al aumentar su concentración, se va a ver frenada la secreción en las células alveolares. De modo tal que lo que se busca con este mecanismo es proteger al pecho de efectos dañinos por una excesiva acumulación de leche materna, permitir que la cantidad producida responda a las necesidades del lactante, y hay que tener en cuenta que esto es independiente de cada pecho, porque obviamente va a depender de la cantidad de leche que se haya acumulado en cada glándula mamaria. Cuando el bebé se prende al pecho o cuando se produce el vaciamiento manual de la mama y se elimina la leche que está dentro de los acinos, dentro de los conductos, entonces la cantidad de factor inhibidor de la lactancia dentro de los mismos va a disminuir y se va a reactivar la síntesis de leche. ¿Sí? Básicamente es esto. Si no se llega a entender, pregunten, no hay problema. Pero este factor es de control local, es un polipéptido que está en la leche y es un mecanismo totalmente diferente al de la dopamina. ¿Sí? La dopamina se relaciona con la inhibición de prolactina. Este mecanismo es otra cosa.
Bueno, acá les dejo un cuadrito que encontré en internet, pero me pareció que está muy bien resumido, como para que puedan hacer un repaso de todo lo que les acabo de explicar. Y acá les resumí las fases de la lactancia, ¿sí? Básicamente acuérdense esto, vamos a hablar de la fase de la lactogénesis o galactogénesis, que está relacionada con el inicio de la síntesis de leche. Luego tenemos lo que es la lactopoiesis o galactopoiesis, que es el mantenimiento de la síntesis de la leche, y estas fases se van a ver acompañadas por lo que es la eyección láctea. La lactogénesis o galactogénesis 1 es esta fase en la cual durante el embarazo se van produciendo los diversos cambios morfológicos y estructurales en las mamas que permiten que ellas adquieran la plena capacidad de sintetizar los componentes de la leche, y va a estar estimulada por estrógeno, progesterona, prolactina, somatomamotrofina coriónica. Y la lactogénesis 2 es esta fase que se desencadena luego de que se expulsa la placenta en el alumbramiento, caen bruscamente los niveles de estrógeno y progesterona y la prolactina adquiere esta función lactotropa plena, ¿sí? Es la etapa en la cual se produce la bajada de la leche, que en realidad lo que va a bajar es una sustancia que se denomina calostro, que ahora les voy a explicar un poquito de qué se trata. Y la lactopoiesis o galactopoiesis implica que la síntesis de leche se mantenga y que se sinteticen volúmenes cada vez mayores de la misma, que obviamente van a responder a las necesidades de alimento del bebé. Van a participar la prolactina, el cortisol, la hormona del crecimiento, la tirotropina, la insulina, etc. Y va a estar estimulada esta etapa tanto por la succión del bebé o por el vaciamiento manual de la glándula, ¿sí? La eyección láctea, por su parte, es esta expulsión de la leche que se produce de la mano de la oxitocina, que se secreta en la neurohipófisis. Y recuerden que la oxitocina no solamente va a responder al estímulo mecánico de succión del lactante o vaciamiento de la mama, sino que también responde a cuestiones visuales, auditivas, emocionales, a esta mamá que piensa en su bebé, que lo escucha llorar, que siente su olor, ¿sí? Y bueno, vamos a hablar de una lactancia establecida después de los 30 días posparto, cuando se instauró la retroalimentación plena entre lo que el bebé necesita, los requerimientos nutricionales de ese lactante y la producción de leche de su mamá. Para una lactancia materna apropiada también necesitamos que el bebé desarrolle los reflejos de búsqueda, de succión y de deglución. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre la leche, pero unos comentarios breves, ¿sí? Bueno, la leche materna va a tener una composición que siempre va a responder a las necesidades nutricionales del bebé, ¿sí? Si el bebé nació a término, el contenido nutricional de la leche va a responder a lo que el bebé en ese momento necesita. Y si el bebé nace pretérmino, o sea, si el bebé nace semanas antes de la fecha en la cual debería nacer, el contenido nutricional de la leche va a ser diferente y se va a adaptar a esas necesidades cambiadas, esas necesidades modificadas o diferentes que va a tener ese niño que nació antes de tiempo, por decirlo de alguna forma. Si el bebé se enferma, la leche va a ser mucho más rica en anticuerpos y en sustancias que van a estimular el sistema inmune de ese bebé. O sea, el objetivo de este comentario es que se acuerden de esto. La composición de la leche materna siempre, siempre, siempre va a estar adaptada a lo que el bebé necesita. Por eso es bueno que el bebé reciba leche de su mamá y que, si es posible, evitemos el uso de las fórmulas artificiales. Bueno, entonces, en líneas generales, si analizamos la composición de la leche materna, vamos a ver que está compuesta por glúcidos, proteínas y lípidos. Dentro de los glúcidos, el principal va a ser la lactosa y también vamos a encontrar oligosacáridos. Existe también un factor bífido que promueve la proliferación de la microflora en el intestino del bebé. Dentro de las proteínas encontramos caseínas de fácil digestión, alfa-lactoalbúminas. En el alvéolo de las glándulas se produce o se sintetiza taurina, se sintetiza carnitina, que son aminoácidos. Y también dentro de lo que es la composición proteica de la leche vamos a encontrar 20 aminoácidos, 8 de los cuales van a ser aminoácidos esenciales. En cuanto a los lípidos, van a predominar los ácidos grasos de cadena corta
y los ácidos grasos de cadena larga, sobre todo lo que es el ácido araquidónico y el DHA o docosahexaenoico, que son ácidos grasos fundamentales para el desarrollo del cerebro del bebé y del sistema nervioso central. Y otros componentes extras van a ser agua, vitaminas y minerales, enzimas, hormonas, diversos factores antiinfecciosos, como así también factores de crecimiento. Bueno, estos cuadritos se los dejo para que ustedes los lean también. Bueno, en cuanto a los tipos de leche, acá un poco lo que les quería dejar en claro es esto de que a medida que pasan los días luego del parto, la leche no es siempre igual, sino que va sufriendo ciertas modificaciones. El primer día, lo que en realidad se excreta a través de las glándulas mamarias es calostro, ¿sí? Cuando se produce esa bajada de la leche, esa lactogénesis 2, se va a secretar calostro. Luego, a partir del séptimo día posparto y hasta el día 14, la leche de transición, y finalmente llegamos al día 15, en donde se produce la leche madura. ¿Cuáles son las diferencias entre estos tipos de leche? El primer día, luego de que el bebé nació, se va a secretar este calostro. Se secretan cantidades muy pequeñas, 40-50 mililitros. Obviamente recuerden que el estómago del bebé es muy chiquitito y este calostro se caracteriza por ser muy rico en glóbulos blancos e inmunoglobulinas, ¿sí? Lo que va a, digamos, estas sustancias lo que hacen es ayudar al sistema inmunológico de ese bebé que recién nace. Tiene mayor proporción de proteínas, de minerales, de vitaminas liposolubles y tiene una coloración amarillenta, a diferencia de los otros tipos de leche, que va a estar conferida por la presencia de vitamina A y los betacarotenos. Fíjense en esta imagen, si comparamos el color del calostro con los otros tipos de leche, este calostro es mucho más amarillento. Contiene factores de crecimiento y también actúa como laxante, favoreciendo la eliminación del meconio. Si el meconio es algo así como la primera materia fecal que se forma en el intestino del bebé. Después tenemos la leche de transición. A medida que pasan los días, el volumen que se produce de leche va a ser cada vez mayor, y cuando empieza a formarse esta leche de transición, a sintetizarse y secretarse esta leche de transición, lo que se produce es justamente un aumento brusco en la cantidad producida. Fíjense en que desde el día 1, que teníamos 50 mililitros, al día 7 a 14 pasamos a 500, 800 mililitros. Es una leche más aguada, de una coloración un poco más azulada, que es más rica en lactosa, en vitaminas hidrosolubles, en grasas, es un poco más calórica que el calostro y va a ir variando día a día hasta que alcanza las características de la leche madura. La leche madura es el tipo de leche que se empieza a secretar más o menos 15 días después del parto y que hay que tener en cuenta respecto a este tipo de leche. Que hay una primera etapa de leche de inicio, ¿sí? Que es mucho más aguada, que va principalmente a calmar la sed del bebé, lo va a hidratar, ¿sí? Y que va a ser rica en agua, en lisozima y en lactoferrina. Y luego una leche final que va a ser mucho más blanca, más cremosa, porque es mucho más rica en lípidos, va a ser más espesa y obviamente va a tener más calorías. Entonces, ¿por qué es importante saber o recordar esto? Cuando hacemos educación alimentaria en lo que es el área de lactancia materna, cuando estamos trabajando con una mamá, tenemos que comunicarle esta información para que ella sepa que cada vez que el bebé se vaya a prender al pezón y que vaya a ser alimentado, tiene que dedicarle todo el tiempo que el bebé necesite, justamente para que llegue a esta segunda instancia en la cual se secreta esta leche final, que es más calórica, que es más cremosa, y el bebé pueda recibir las calorías necesarias, porque si no, si nos quedamos solo con la leche de inicio que se secreta durante los primeros minutos de la mamada, el bebé va a estar bien hidratado, pero puede que le lleguen a faltar calorías en su alimentación, ¿sí? Bueno, y después tener en cuenta esto que se relaciona un poco con lo que les comenté antes,
Existe una leche pretérmino para los bebés prematuros cuya composición se adecúa a sus necesidades. O sea, esto de que la composición de la leche siempre va a responder a las necesidades de nutrientes y de energía y a los requerimientos que tenga el bebé. Bueno, terminamos con la clase de fisiología de la lactancia. Espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda o consulta que tengan nos preguntan, no hay ningún problema. Muchas gracias.